computadora. Entonces, pónganse las pilas ya, ¿no? Están en cuarto año, ya empezaron el ciclo de especialización. Son ustedes los que van a marcar su trayectoria como estudiantes y como profesionales. Entonces son ustedes los que se tienen que sacar las dudas. Empiecen a preguntar, a preguntarse, a asistir a las consultas, ¿sí? Yo hace 3 lunes que me conecto, 3 lunes que no hay ni una sola persona de patología, ni de reflexión, nada, ¿sí? Entonces, a ver, después pasa el cuatrimestre, ya se pasó la materia, ya se pasó la virtualidad, se pasó esto, y están todos reclamando práctica, pero no hacen ni una pregunta, ni siquiera aprovechan estos espacios muertos, digamos, entre que todos van entrando, y no sé si me explico, ¿sí? Estaría bueno un poco más de interactividad entre ustedes y nosotros. Así es. Así es, sinceramente así. Están para escuchar nada más. Sí, que me parece que ya no... A ver, ya están grandes como para solo escuchar y sentarse ahí del otro lado de la pantalla a escuchar o a grabar una clase. Lo preocupante que esto de la virtualidad, uno da una clase teórica, empezando que no es lo mismo que la presencialidad porque uno hace muchos ademanes, ¿no es cierto?, con las manos, hay otro tipo de interacción con los chicos, con los estudiantes. Creo que se aprende mucho más en una presencialidad que en esta cosa virtual. Y aparte que no tienen práctica, ninguna práctica, la poca práctica que se le da en los trabajos prácticos son más demostrativos que otra cosa. Entonces, aparte, lo mismo en la presencialidad, porque imagínate lo que está pasando con los estudiantes del año pasado, que llevamos 50 recién de los 180. Y damos 2 prácticos en 2 horas. Entonces, el día de mañana, cuando se vayan a recibir, le va a faltar toda esa parte práctica que va a ser fundamental para su vida profesional. Entonces, si ellos no lo aprovechan ahora, que lo único que tienen que hacer, la mayoría, no digo que todos, porque hay algunos que estarán trabajando, otros que serán mamá, otros que serán papá, tendrán que cuidar a sus chicos, ir a trabajar, etcétera. Pero la mayoría que no trabaja, que lo único que hace es estudiar, tienen que aprovechar el momento. Porque el día de mañana, cuando vayan a salir a trabajar, van a venir cansados, no van a tener ganas de leer nada, se van a casar, van a tener chicos, van a pelear con su mujer o con su marido, entonces no van a querer saber nada. Entonces, si no aprovechan, me diste a pie, no, ya te dejo para que haga el teórico. Si no aprovechan este momento, después va a ser mucho más difícil para que se pongan a leer. Ustedes, chicos, no hicieron... Sí, estos chicos cursó reproducción el año pasado y les tocó la virtualidad también, entonces tampoco tienen el práctico. Por eso me extrañó que en el teórico pasado ninguno hicieron una pregunta, si no han hecho el práctico de diagnóstico de gestación y de palpación, más o menos el de ecografía. Entonces, que no hicieran preguntas de cuestiones tan generales y tan importantes como son esas, que después, en quinto, en sexto, ya les agarra la desesperación, que no saben hacer tacto, que no saben hacer ecografía, que no saben poner una inyección. Bueno, no es... la idea es que aprovechen las oportunidades. ¿Sí? Bueno, y ya habiendo terminado con nuestros monólogos, porque por lo visto tampoco va a haber interacción del otro lado. No, estamos... ¿Alguno quiere decir algo antes de que empiece con el teórico? Estamos mal, estamos complicados. Buen día. Hola, Abigail. En las primeras clases muchas preguntas no hubo, por lo menos de mi parte, ¿no? Porque era el tema que habíamos visto el año pasado, gestación. Entonces, como que todavía muchas preguntas nos quedaban. Y en el tema pasado, como que el profe iba muy rápido y como que no lo paraba.
pero tengo un montón de dudas y me iba a sumar a la clase consulta. Pasó que nos fuimos rápido también mucho porque a las 10 teníamos otra clase, entonces como que no teníamos el tiempo de hacerlo más largo y teniendo la posibilidad de consulta. Es lo que me pasó a mí, así que con Fernando. Bueno, eso es muy bueno lo que está diciendo. Si yo iba muy rápido, tendrían que haber dicho, profe, vaya más despacio. Total, tenemos tiempo. Podría haber sido un teórico y haber seguido hoy, y este teórico que da Isabel, a pesar de, ¿no es cierto?, que tenemos los tiempos ya cronometrados con esto, lo podríamos haber pasado para otra fecha. Claro, bueno, me parece que iba rápido, pero bien, no rápido que no se entendía nada. Se iba entendiendo, pero se iban generando dudas, como ya había avanzado, y que bueno, no importa. Hasta que yo terminaba de escribir, decía, bueno, lo dejo. Y lo dejé, pero ya el miércoles me uniré a la consulta. Lo dejé porque sé que está la consulta. Buenísimo, Abigail. Gracias por expresar tu opinión. Nada. Aunque no parezca, esas cosas construyen, porque bueno, por ahí el profe y yo no tenemos, yo sé que da cosa interrumpir cuando el otro está hablando, pero hay que hacerlo porque el otro no está mirando la pantalla ni el micrófono, está mirando solo la clase, y a veces es muy difícil que podamos ver. Yo a veces miro el chat, acá la pantallita, y bueno, veo quién activa el micrófono y eso, pero no siempre es posible, ¿sí? Bueno, si les parece, vamos a empezar con el tema de hoy. Lo mismo que dijo el profe, interrumpan cuando haga falta y pregunten, ¿sí? Más allá de que después usen los horarios de consulta. Nosotros no salgan todos desesperados a las 10 menos 10 porque tienen una clase a las 10, ¿sí? Vamos a intentar terminar unos minutitos antes de las 10, así ustedes pueden despabilarse un poco antes de la próxima clase, pero bueno, a veces no es posible porque los tiempos son medio jugados y en la virtualidad no sé por qué, es como que todo ocupa el doble. La misma clase que en lo presencial dura 1 hora, 2 horas, acá dura un poco más siempre, no sé por qué. Otra cosa que les voy a decir, hay gente que sigue enviando invitaciones, ¿sí? Yo ya no puedo seguir aceptando, esta es la última que acepto. Es importante que sean puntuales, así como hizo la mayoría de ustedes, había 142 a las 8, el resto lamentablemente se va a quedar afuera. Y yo, por más que quiera, anoche probé y se me tilda la computadora cuando pongo la función de grabar, así que lamentablemente no lo voy a poder grabar el teórico. Por eso, igual subí bibliografía que ya está puesta ahí en la carpeta de Delia, que se llama Mortalidad Embrionaria. Le subí algunas referencias. Una en inglés que me gusta mucho y una en español para que quiera leer más rápidamente, pero bueno, el que pueda leerla de inglés está bastante completa y bastante actualizada, ¿sí? Bueno, hoy, continuando un poquito con esta unidad de gestación, vamos a empezar a ver las cuestiones más patológicas, ¿sí? que se pueden presentar con respecto a este periodo de gestación. Y yo les voy a presentar hoy la parte de mortalidad embrionaria y después el profe va a hablar más adelante de otro teórico que está más relacionado a la parte de mortalidad fetal, ¿sí? Abortos y otro tipo de patologías. Un poquito vamos a ver, bueno, una rápida introducción en algunos conceptos de reproducción que son importantes que ustedes recuperen y que integremos, ¿sí? Para poder definir después a qué nos referimos cuando hablamos de mortalidad embrionaria. Después vamos a ver cuáles son los principales factores que están asociados o que producen mortalidad embrionaria en su mayoría. Por supuesto que puede haber otros más de los que yo vaya a mencionar, pero estos son los principales, ¿sí? Las principales causas conocidas y referenciadas que pueden terminar en mortalidad embrionaria.
vamos a hacer una pequeña conclusión y después les voy a dar algunas infografías más importantes de este tema. Para empezar, lo primero que hay que decir es que la mortalidad embrionaria es la principal causa de las pérdidas económicas en cualquier rodeo comercial, ¿sí? Ya sea hablando de bovinos, de caprinos, ¿sí? De cerdos, bueno, de cualquier especie. La mortalidad embrionaria es la principal causa de pérdidas económicas. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque por ahí uno se preocupa más por las enfermedades que no vayan a producir abortos, ¿sí? Y en realidad estamos perdiendo las gestaciones mucho más tempranamente, aparecen síndromes que también vamos a ver más adelante, pero que son síndromes que se conocen con el nombre de la vaca repetidora, o sea, esta vaca que va repitiendo celo porque no se queda preñada, y vuelve a repetir, bueno, y tener de esas hembras en nuestro establecimiento. Hay un micrófono abierto, no sé de quién, alto, y yo termino sin interferencia. Bueno, entonces, hay distintas maneras de ver la baja de la eficiencia en cuanto a este parámetro de mortalidad embrionaria. Por ejemplo, puedo ver una disminución en el número de carneros, corderos, que sean nacidos y destetados. Obviamente que eso es al final del ciclo productivo, lo voy a detectar antes, en bajas de preñez, en aumento de repetición de celos, en baja de producción de leche, de carne, de lana, ¿sí? Pero bueno, hay que tener en claro que esta patología, ya vamos a ver un poquito más adelante, también tiene mucho que ver con el manejo que fue haciendo el hombre de las distintas especies y razas de producción animal. ¿Sí? Fíjense, este cuadro también me gusta mucho, del 2006, pero igual está bastante actualizado, de razas lecheras, cómo el programa de selección de las vacas lecheras introdujo, ¿sí? Porque las primeras, por allá en la década del 80 y 90, la selección de las hembras, y aún hasta casi unos 5 o 6 años atrás, la selección se hacía mucho basada en características fenotípicas y productivas únicamente, sobre todo las vacas lecheras, y fíjense cómo esta figura marca, ¿no? Las fallas en la fecundación, acá tienen las fallitas, que dice 10%, la muerte embrionaria temprana en negro, y la muerte embrionaria tardía, ¿sí? Que en general sumarían un 35% de todas las pérdidas que pueda haber, y después las pérdidas al momento del parto. Que tienen que ver con las muertes perinatales más que los problemas de mortalidad fetal, ¿sí? Pero buscando disminuir justamente estos parámetros, fíjense que ya en el 2006 se vio que, a pesar de que disminuían las muertes perinatales de estas razas, ¿sí? Aumentaba muchísimo el porcentaje de mortalidad embrionaria. Pasamos de un 35% a un 50% de mortalidad embrionaria. Y esto tiene que ver justamente... ¿Hay alguien? Ramiro, tenés el micrófono abierto, no sé si querés decir algo, ¿ok? ¿No? Esto tiene que ver justamente con esto que yo les contaba al principio. La selección se fue basando solamente en características fenotípicas y productivas, sin fijarse en las características reproductivas, en qué animal era más fértil, cuáles tenían mejores características en el tracto reproductor, cuáles ciclaban mejor, bueno, sin tener en cuenta todas esas características, que llevó a que, a pesar de tener hoy vacas con alta producción de leche y muy buenas productoras, ¿sí? Reproductivamente es muy difícil lograr que estas hembras se queden preñadas o que por lo menos no tengan mortalidad embrionaria. Y aún hoy, ¿sí? Con los avances que ha habido de
de biogenética, ¿sí? De marcación de estudios moleculares, se ve que la mortalidad embrionaria sigue siendo un problema importante, ¿sí? Que todavía no tiene la respuesta como ha tenido otras cuestiones específicas. Sí hay que tener en cuenta que la mortalidad embrionaria no se produce por una causa únicamente, ¿sí? Vamos a ver ahora que casi el 25-40% de las pérdidas que hay durante la gestación, ¿sí? Se observan durante las primeras 3 semanas de gestación, ¿sí? 40%, chicos. Por eso se habla de que es la principal causa de pérdidas económicas, ¿sí? Entonces, esto está totalmente referenciado ya desde la década de los 80 en adelante, para vacas, para ovejas, para cabras, lo mismo en cerdas, en equinos, ¿sí? Entonces, el establecimiento y el mantenimiento de la gestación, como les comenté el profe en los teóricos anteriores, es un proceso que involucra un montón de eventos que tienen que ver desde la anatomía, la fisiología, toda la regulación endocrinológica que tiene la gestación y también las cuestiones inmunológicas que se tienen que dar durante la gestación para que el halo embrionese no sea rechazado por la madre. Entonces, cuando hablamos de mortalidad embrionaria, es más lindo, bueno, a mí me gusta más hablar de lo contrario, ¿no? De viabilidad embrionaria. ¿Por qué? Porque uno como reproduccionista quiere que ese embrión sobreviva, ¿sí? Tiene que buscar que ese embrión sobreviva. Y es la viabilidad embrionaria, más viabilidad embrionaria, más fetos vamos a tener, más nacidos por cada parto vamos a tener, y eso aumenta la eficiencia productiva que tengamos en cualquier sistema, ¿sí? Por el contrario, lo mismo con la mortalidad embrionaria. Digamos, hablarlo desde el aspecto positivo y no desde el negativo. Entonces, ¿qué factores influyen en la viabilidad embrionaria o en la mortalidad, que es lo mismo, ¿sí? Si hablamos de factores externos, ya conocen muchos de ustedes, podemos hablar desde la sanidad, el ambiente, la nutrición, la estacionalidad en aquellas especificaciones estacionales, que también las tenemos que tener en cuenta. Otros factores de manejo, de grupo, de tamaño de rodeo, de tamaño de corrales, ¿sí? Bueno, todos esos factores extrínsecos de alguna manera están afectando a esa hembra y de esa manera a todo este evento fisiológico que ocurre durante la gestación. También tenemos los factores internos. Recuerden que uno de los factores intrínsecos o internos más importantes es el ambiente materno, y acá aparece esta figura que yo ya les había dicho en reproducción, que se debe cansar de darla en los teóricos, porque me gusta mucho, porque integra distintas cosas. Entonces, en el ambiente materno tenemos que tener en cuenta que para que este embrión sobreviva es importante que la endocrinología sea la adecuada, como se marca acá en la parte inferior de la figura, ¿sí? Está graficado en rojo los niveles de estrógeno. A medida que nos acercamos al esto, como aumentan, ¿sí? Hasta que se produce la ovulación. En esta parte superior está graficado el trayecto de las gametas, ya sea el ovocito o después el embrión, por el tracto reproductor femenino, y acá en la parte media la división que va teniendo el embrión a medida que va avanzando en el tracto reproductivo, y cómo esto va acompañado con la secreción hormonal, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de que se produce la ovulación, los niveles de estrógeno disminuyen porque ya se produjo la ovulación, el ovocito es captado por el oviducto y transita, ¿sí? Hasta la ampulla, donde se produce la fecundación y se empieza a dividir. Ese embrión dividiéndose va avanzando por el tracto, ingresa al útero, y esto coincide aproximadamente con el día 4 o 5 de los rumiantes, post-ovulación, ¿sí? O post-fecundación, y con la formación del cuerpo lúteo, que va a aumentar los niveles de progesterona, que es esta línea azul,
Y esta progesterona se debe mantener a lo largo de toda la gestación para que ese embrión pueda vivir tranquilamente en el antro materno, ¿sí? Desarrollarse hasta el momento del parto. ¿Vamos? Entonces, que esto suceda de esta manera influye en que tengamos más o menos mortalidad embrionaria en determinadas niños. ¿Se entiende, no? Para eso tenemos que recordar, ¿sí? Como decíamos, los niveles de progesterona, como les dice el profe también en históricos anteriores, son fundamentales que se mantengan durante toda la gestación, con las particularidades que ya el profe les dijo de cada especie, que yo ahora no voy a ahondar en eso, cuáles son corpolítico dependientes, cuáles no. Lo que sí tenemos que tener claro es que los niveles de progesterona son importantes, vengan de cuerpo lúteo, vengan de la placenta, ¿sí? Vengan de cuerpos lúteos accesorios. Entonces, estos niveles de progesterona se mantienen. Tienen que recordar que cuando se produce la luteólisis debido a la prostaglandina F2-alfa que libera el útero, ¿sí? El endometrio, y que produce la luteólisis en aproximadamente el día 14 y 17 del ciclo en la mayoría de los rumiantes. Esta prostaglandina llega hasta el ovario, hasta el cuerpo lúteo, produce la luteólisis, y entonces estos niveles de progesterona disminuyen, ¿sí? Esto ocurre cuando la hembra está ciclando, pero cuando esa hembra queda preñada, nosotros queremos que estos niveles se mantengan, ¿sí? Recordar rápidamente cómo era el mecanismo de la luteólisis, ¿sí? Recuerden que los estrógenos que están en circulación se unen a su receptor en el núcleo de la célula del endometrio. Esto hace que se expresen los receptores a oxitocina. La oxitocina que está en el cuerpo lúteo se une a este receptor y estimula un mecanismo en cascada para que se produzca la prostaglandina F2-alfa, que es liberada y que por un mecanismo de contracorriente, de circulación de contracorriente, llega desde el útero hacia el ovario rápidamente en los especies rumiantes, ¿sí? Eso pasa en el ciclo astral, pero estamos diciendo que tenemos que evitar la fecundación, y para eso tienen que recordar que es el mismo embrión el que produce los mecanismos de reconocimiento materno que evitan que se produzca la luteólisis, ¿sí? Nuevamente, en la mayoría de las especies sabemos que casi en el estadio de mórula, a lo mejor en los sardos un poco antes, pero en la mayoría de los rumiantes, ¿sí? En el estadio de mórula, ya está ingresando ese embrión al cuerno uterino y empieza con su mecanismo de reconocimiento materno a secretar ciertas sustancias que los rumiantes sabemos que es un interferontado, que van a hacer que este cuerpo lúteo se mantenga y no se produzca la luteólisis. Entonces, si volvemos a la figurita de recién, donde veíamos que se producía la luteólisis, ¿sí? La misma presencia del embrión dentro del cuerno uterino, ya a partir del día 9, 10 de desarrollo embrionario, empieza a secretar niveles de interferón tau, que lo que van a hacer es favorecer que acá se mantenga los niveles de progesterona, ¿sí? Y no se produzca la luteólisis. ¿Sí? Entonces la misma presencia del embrión la que está marcando acá un cambio en esa secreción hormonal que es importante que se dé, ¿sí? Por eso es importante que el ingreso del embrión y el desarrollo que tenga ese embrión al momento de ingresar al útero sea el adecuado, porque si viene atrasado en su desarrollo, como voy a mostrar más adelante, eso va a hacer que este mecanismo de reconocimiento materno también se atrase en el tiempo, y si yo me pierdo acá entre los días 12, 14, 17, post-ovulación,
este mecanismo de reconocimiento materno, se va a producir la luteólisis por más que tenga un embrión en el cuerno del útero, ¿sí? Pero como viene más lento en su desarrollo, los niveles de interferontado no son los adecuados, no alcanza a revertir este proceso de luteólisis, ¿sí? Si hablamos de una cerda, serán los niveles de estrógeno embrionario y la cantidad de embriones que haya por cuerno. Bueno, ustedes ya conocen, no vamos a andar en esto, porque ya lo vimos en la introducción, cuáles son los factores más importantes de reconocimiento materno en cada una de las especies que estudiamos. Si vamos a lo que pasa en el útero, en el momento en que ingresa el embrión, ¿sí? Para evitar que todo este mecanismo de luteólisis se produzca, el embrión entonces dijimos que va a secretar interferón tau. El interferón tiene su propio receptor a nivel del endometrio, se une a su receptor y lo que hace es bloquear la expresión del receptor de estrógeno. Entonces el estrógeno no se va a poder unir a su receptor, y al no poder unirse no va a poder expresarse el receptor de oxitocina, por lo tanto la oxitocina tampoco se va a poder unir a su receptor porque no va a haber, y de esta manera irrumpen o corta la producción de progesterona de los alfa, logrando que el cuerpo lúteo siga manteniendo los niveles de progesterona. ¿Sí? Como les dije, fui rápido con esto porque ya es un recordatorio, esto lo hemos visto en reproducción, y bueno, para seguir adelante. Dicho esto, como les dice el profe, la gestación en los animales domésticos se divide en dos grandes periodos. Hablamos de gestación desde el momento donde se produce la fecundación hasta el momento del parto, ¿sí? Es cuando se considera que terminó la gestación. Y esos dos grandes periodos son el periodo embrionario y el periodo fetal. Hoy nos vamos a enfocar en el periodo embrionario. Es más largo, acá la barra es más larga, no por cuestión de días, sino por cuestión de que hoy nos vamos a enfocar en este periodo, ¿sí? Porque en realidad el periodo fetal es el periodo más largo de la gestación, ¿sí? Equilibradamente. Pero es importante que aclaremos algunos conceptos que el profe también ya se los dijo, para poder después definir a qué llamamos mortalidad embrionaria, ¿sí? Para llegar a esta definición. Primero, el periodo embrionario entonces va desde el momento de la fecundación hasta el momento en que finaliza la etapa de diferenciación e implantación, que en los bovinos se considera que es alrededor del día 42-45 de la gestación, ¿sí? A partir de acá ya se lo empieza a llamar feto. Por eso cuando uno hace una ecografía, ¿sí?, a los 25 o 30 días post-servicio, no es correcto decir acá veo el feto, ¿sí? Porque estoy a los 30, 35 días, todavía estoy viendo embriones, ¿sí? Si las hago más tarde, ya una ecografía de 3 meses, 4 meses de gestación, bueno, ahí sí puedo decir este es el feto, ¿sí? Otra diferencia es, recuerden, que esto ya lo vimos en la introducción también, es que el feto es el que está diferenciado con característica de la especie. El embrión todavía no, ¿sí? Recién en su etapa final, en el periodo embrionario tardío, es donde ya uno le puede dar más caracterización de especie. O sea, un embrión bovino, ovino o equino, en este periodo embrionario no lo voy a poder distinguir a no ser que tenga mucha experiencia embriológica para distinguirlo, ¿sí? Pero un feto bovino, ovino o equino sí lo puedo distinguir porque ya tienen las características de su propia especie, ¿sí? Los rasgos. Entonces, el periodo embrionario también lo podemos dividir en el periodo embrionario temprano, que se llama, que va desde el momento de la fecundación hasta el momento en que ocurre el reconocimiento materno. En la vaca o en la oveja aproximadamente alrededor del día 14 y 17.
Esto es importante que lo sepamos, porque después más adelante, cuando veamos otros tipos de patologías infecciosas u otros tipos más adelante, vamos a estar hablando, el profe también les va a hablar, de lo que se llama repetición regular de celos o irregular de celos, y tiene que ver justamente con en qué momento se produce la mortalidad embrionaria de este periodo embrionario, ¿sí? Y después tenemos el periodo embrionario tardío, que va desde el momento del reconocimiento materno hasta el día 42-45, donde el embrión terminó de implantar. Como vimos en reproducción, la implantación no ocurre en un solo día, sino que es un proceso que se viene dando a lo largo de todo el periodo embrionario, y dependiendo de las especies va a ocurrir alrededor, los ovinos, por ejemplo, terminan de implantarse alrededor del día 30-35, ¿sí? Pero se considera que el periodo de embrión termina cuando ya se completó la implantación, ¿sí? Entonces es el final de la implantación o el inicio de la etapa de diferenciación fetal. Como les estuve comentando recién, uno podría definir entonces la mortalidad embrionaria como las pérdidas de la gestación que se dan en este periodo, que va desde la fecundación hasta la implantación. Les hice el comentario recién de lo que es repetidoras regulares de ciclos o repetidoras irregulares de ciclos. ¿Qué pasa si una hembra se queda preñada, pero su embrión por alguna razón se pierde en este periodo embrionario temprano? A ver, alguien que se anima a decirme qué va a pasar si este embrión llega al útero y por alguna razón, ¿sí? Se muere. ¿Alguno que se anime? ¿Quién es el profe? ¿Cómo, Yasmin? Que el embrión es reabsorbido por la madre. Sí, ¿y qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿Se va a reactivar el ciclo folicular de nuevo? El ciclo estral. Sí, muy bien. Va a volver a, o sea, este embrión va a desaparecer acá, sí, entonces cuando llegue el día 14 o 17 de reconocimiento materno no va a haber embrión que produzca señales que les estuve repitiendo recién, entonces acá se va a producir la luteólisis, ¿sí? Se va a producir la luteólisis en el mismo momento que se produciría si la vaca, vamos a suponer que era una vaca, si la vaca no se hubiera quedado preñada, ¿sí? O sea que a lo mejor estuvo preñada y nosotros no nos enteramos porque esa vaca repite celo. ¿Se entiende? O sea, puede que se haya fecundado ese embrión, que se haya empezado su desarrollo, pero que por alguna razón no llega, no sigue, no continúa su desarrollo, entonces no impide la luteólisis, y acá la hembra va a repetir celo a los 21 días después de haberle dado el servicio, la inseminación, lo que sea, ¿sí? Como repite celo a los 21 días, que es lo mismo que pasaría con un ciclo normal, se llama repetición regular de celo, que está dando la misma longitud que la que tiene un ciclo normal, ¿sí? Profe. Sí. Eso es si hay muerte embrionaria en el periodo temprano, ¿no? Sí. Sí. Gracias. No, de nada. Sí, por ejemplo, ahora siguiendo la pregunta de su compañero, si el embrión, ¿sí?, se desarrolla un poco más, ¿sí?, evita el mecanismo de la luteólisis, pero después en este periodo embrionario tardío, por alguna otra razón, que ahora vamos a ver otras causas, ¿sí?, es un cáncer de estrés calórico, una causa infecciosa, genética, lo que fuera, ¿sí? También se muere, ¿sí?, se produce la mortalidad embrionaria. Acá, una vez que ese embrión muera, ¿sí?, va a ser reabsorbido también, en la mayoría de los casos, y entonces la hembra va a volver a repetir celo, pero ya el celo no va a ser a los 21 días, puede ser a los 30, puede ser a los 32, ¿sí?
desde la fecundación hablamos, ¿no? Desde el día que yo le di servicio, entonces esa repetición de celos se llama irregular, porque se da en un momento en el que uno no esperaba que esa hembra hiciera celos, ¿sí? Estos periodos embrionarios tardíos sí que nos pueden estar indicando que esta hembra, por más que yo la inseminé, se quedó preñada, pero algo pasó acá y perdí esa gestación. Pero estas gestaciones del periodo embrionario temprano son más difíciles de detectar si esta hembra no repite celos continuamente, ¿sí? Por eso también a veces los porcentajes de preñez que yo obtengo cuando voy, qué sé yo, a los 60 días a hacer los tactos o a hacer a los 45 días las ecografías después de haber terminado un servicio o un protocolo de sincronización de celos y de inseminación, esas tasas de preñez que yo tengo a veces no corresponden con la realidad. Y no quiere decir que de todas las inseminaciones que hice, solo preñé, por decir algo, ¿no? El 40%, ¿no? A lo mejor tuve un poco más de preñez, pero pasó desapercibida porque esa hembra repitió celos regularmente, ¿tá? Por eso hay que ser muy puntillosos en la información que uno saca cuando va al campo en los registros que va llevando, ¿sí? Mientras más datos pongamos en nuestro registro, más eficientes vamos a ser en detectar cuándo es el momento en que se producen estas pérdidas embrionarias y llegar a las causas, ¿no? Que eso es lo que queremos saber. No importa tanto, o sea, sí importa que se produjo la pérdida embrionaria, pero tengan en cuenta que eso es una consecuencia, que lo que me hace a mí es ponerme en alerta para tratar de verificar a qué se deben esas pérdidas embrionarias que tengo y tratar de resolver el problema, ¿sí? Ahí veo que hay una pregunta en el chat. A partir de cuántas repeticiones de celo por pérdida es motivo de descarte está relacionado el porcentaje no retorno de pérdidas embrionarias tempranas, tardías o ambas. A ver, esto de las hembras repetidoras, ya lo vamos a ver también, es un síndrome que se da particularmente en algunos casos, ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí, José? Pero se habla de repetidoras cuando en general repiten más de 5 celos, ¿sí? 4 o 5 ciclos consecutivos, después de que vos les estás dando, o sea, le das servicio, vos la inseminas, repite celo, la volvés a inseminar, repite celo, la volvés 5 veces, ¿sí? Ahí se la llama repetidoras. Nunca deberíamos llegar a las 5 veces, sino que en las primeras veces de repetición de celo tratar, como estoy diciendo, de llegar a las causas, ¿sí? El porcentaje de hembras de no retorno al celo, acuérdense que es un porcentaje que uno usa para ver la eficiencia, ya sea de la etapa de servicio que hizo, ya sea servicio estacionado, ¿sí? O del protocolo de inseminación. Está relacionado, por supuesto, porque todas las hembras que se quedan preñadas no repiten, no retornan al celo, yo puedo asumir, ¿sí?, que están preñadas. Pero bueno, es una asunción hasta tanto hagamos una verificación, como contó el profe, a través de la ecografía o a través de la palpación rectal o de la palpación, depende del especie que sea, abdominal, para hacer el diagnóstico de la gestación, ¿sí? Entonces, profe, sí. perdón. ¿No? Por Eso favor. esa repetición irregular, en esa repetición irregular, ¿la vaca vuelve a ser receptiva al macho? ¿Se puede volver a inseminar o se tiene que esperar a que cumpla todo el ciclo y ahí volver? No. Acá va a haber una repetición de celos, lo que pasa es que si vos no estás detectando celos todos los días, la vaca de leche puede pasar, ¿sí? Porque vos las ves todos los días. Pero en los rodeos de cría es más difícil que se te pase, es más difícil que vos puedas ver cuándo repite irregularmente el celo, ¿sí? Pero si vos detectás ese celo, por más que esté irregular, podés volverle a dar servicio y esperar que se quede preñado, ¿sí?
¿Respondí tu pregunta? ¿Sí? Sí, gracias. No sé cómo es tu nombre, no veo. Facundo. Facundo, listo. Entonces, si nos centramos en estas pérdidas embrionarias, esta es una linda figura también de cuál es la representación de las pérdidas embrionarias en los distintos momentos de la gestación. Esto que dijimos que es el día 45 más o menos, y el periodo embrionario, incluyendo el temprano y el tardío, y fíjense que hay cómo va bajando la cantidad, va bajando ¿sí? la viabilidad de los embriones, o sea que va aumentando la mortalidad embrionaria, pero fíjense que a partir del periodo fetal, de los 45 días hasta el momento del parto, casi que no hay pérdidas fetales, ¿sí? En los bovinos y en las vacas lactantes. Entonces, que una vez que la hembra se queda preñada y pasa este periodo crítico del periodo embrionario, es muy raro que ocurran las pérdidas embrionarias, fetales. Hay pérdidas, ¿sí? Ya el profe después en el teórico de abortos y de otras patologías que se dan en el periodo fetal va a hablarles. Lo que les quiero dejar claro es que en realidad el 40 al 60% de las pérdidas que ocurren durante la gestación ocurren en estas 3 primeras semanas de vida del embrión, ¿sí? Y que la mayoría de ellas están relacionadas a una falla en el mantenimiento del cuerpo líquido. La mayoría, vamos a ver que hay otras causas también, pero muchas están relacionadas con algunos factores que terminan produciendo lipiólisis y al no poder mantener ese cuerpo líquido, el embrión termina muriendo, ¿sí? Entonces llegamos a cuáles son los factores que están asociados con la mortalidad embrionaria, cuáles son las causas más frecuentes. ¿Sí? Vamos a ver algunos factores genéticos, vamos a ver que, como les contamos en reproducción, es muy importante lograr una sincronía entre el embrión y el ambiente uterino, y cuando no existe esa sincronía, o sea que hay una asincronía, también estamos hablando de mortalidad embrionaria, factores o causas nutricionales, ambientales, algunas infecciosas y algunas otras causas que hoy por hoy, debido al avance de algunas técnicas de biotecnología reproductiva, también hacen que, si no son bien manejadas, y por eso en reproducción les insistimos tanto en que los protocolos de las biotecnologías reproductivas siempre deben estar a cargo de un profesional que esté capacitado, por lo menos para supervisar, por más que la realice un operario, siga la técnica, el profesional es el que tiene que estar supervisando eso, porque si no también eso impacta en las tasas de mortalidad embrionaria que empiezan a aumentar, lo que baja la eficiencia total de esa producción y entonces baja la rentabilidad, ¿sí? Volvemos a lo mismo, todo termina en que se reduce a que va a entrar menos plata al sistema, ¿no? Vamos a guiarnos un poquito de los factores genéticos. Andy, ¿estás ahí? Si no te molesta, vamos a ir leyendo las preguntas que hacen los chicos en el chat. Sí, Aye. Ahí vi una pregunta. Preguntan que si los gráficos en bovinos, lo que has presentado recién. No necesariamente, es el rumiante. Perdón, estaba sin micrófono. En general, como dice el profe, ¿sí? No es solo para los bovinos, ¿sí? Sino para todas las especies. El periodo de mortalidad embrionaria es el periodo que causa más pérdidas durante la gestación y eso se traduce a mayor pérdidas económicas en todas las producciones.
¿sí? El embrión es lo más susceptible y es cuando el organismo recién se está reacomodando a mantener esa gestación. Entonces cualquier causa que afecte ese periodo también va a terminar haciendo que este embrión se muera. Ni les digo si empezamos a hablar de embriones de alto valor genético, como en una transferencia de embriones o en una fecundación, embriones que son originarios de fecundación in vitro y que se ponen en hembras receptoras, ¿no? Porque bueno, esos también son mucho más susceptibles a todos estos factores que vamos a ver ahora. Entonces vamos a empezar con los factores genéticos. Dentro de los factores genéticos, simplemente nombrarles algunas causas más importantes, como por ejemplo las anormalidades cromosómicas, fallas por genes individuales, interacciones genéticas que pueda haber a veces entre razas. Todo este tipo de anomalías va a hacer que haya fallas principalmente durante la fecundación, o sea, cuando el cigoto se empieza a dividir en un embrión de 2 células, de 4, de 8, ¿sí? Y no avanza más que ahí. En general se queda ahí, a veces puede llegar hasta mórula o blastocito joven, pero después, debido a estas anormalidades genéticas, cromosómicas, termina muriendo o no continuando su desarrollo. Dentro de estas anormalidades, las más comunes, lo que por ahí pueden leer en la bibliografía, que son sobre todo de bovinos más frecuentes, una es lo que se llama la traslocación cromosómica robertsoniana 129, porque justamente donde se traslocan estos cromosomas ya hay una interacción genética. Es bastante frecuente en bovinos de carne de la raza Simmental, la sueca, esta roja, ¿cómo es? ¿La raza sueca? Bueno, no sé, roja, algo, siempre nunca me sale el nombre. No, sí. No. Qué lindo que está hablando de genética. Yo no voy a dar nada de eso, entonces, por eso no, lo voy a pasar muy rápido para que los chicos no se vayan, para que no se aburran. Qué bueno lo que estoy escuchando. Viste que de todo se aprende. No es común que esta traslocación se observe en razas lecheras, y como les decía, con esta traslocación el embrión puede llegar a desarrollarse hasta el día 7, como el blastocisto, pero después de eso detiene su desarrollo y entonces no es capaz de producir las señales de reconocimiento materno. Después, para que el profe se siga riendo, hay otra deficiencia que sí es más frecuente en los ganados lecheros, que es la deficiencia de esta enzima, uridinin 5-monofosfato sintasa, que está relacionada, no importa el nombre, ¿sí? El síndrome se llama DUNS, ¿sí? Es un gen recesivo autosómico que hace que esta enzima, que es importante en la síntesis de ARN y ADN, no exista o esté disminuida, y al no haber síntesis de nucleótidos, ¿sí? El embrión no puede seguir desarrollándose porque se tiene que dividir, ¿sí? Entonces, como no puede producir ARN ni ADN, termina produciendo la mortalidad embrionaria, ¿sí? Estos embriones en general no avanzan más de 4 u 8 células. Otra causa muy frecuente que hay que tener en cuenta es la endogamia, que también termina causando interacciones genéticas, anormalidades cromosómicas, y lleva a que los embriones no sean capaces de continuar en su desarrollo. Y los ovocitos provenientes de tratamientos de superovulación pueden ser un poco más susceptibles a la polispermia, ¿sí? La bibliografía dice eso. Pueden tener problemas al retener el corpúsculo polar, dando embriones que están degenerados, entonces también su desarrollo se va a detener en determinado periodo, que en general es en el embrionario temprano, y estos embriones son reabsorbidos y la hembra repite cero, ¿sí? En general las fallas por causas genéticas
son estas que yo les decía, que son las que pasan desapercibidas durante el periodo embrionario temprano, que yo las puedo percibir porque la hembra, después de que le di servicio o de que se la inseminó, repite celo de manera regular, ¿sí? Ya el profe después cuando veamos, no sé si el profe o alguno de los chicos, cuando ve la parte del teórico de enfermedades infecciosas, les va a hablar también de que hay otras enfermedades infecciosas que causan repetición regular del celo, ¿sí? Que los embriones se mueran en este periodo, ¿sí? Ahora, yendo a la asincronía entre el embrión y el ambiente útero oviducto, ¿sí? Que es por donde va a estar desarrollándose el embrión, primero las gametas, la masculina y la femenina, que van a tener que circular por todo el tracto reproductor de la hembra, pero una vez que se genera el embrión, también es importante que en el oviducto y en el útero se produzcan ciertas cosas, como ya vimos en reproducción, porque en este periodo embrionario temprano y tardío también, perdón, en este periodo embrionario, hasta que se produzca la implantación, recuerden que el embrión está en el útero en lo que se llama en forma de vida libre, ¿sí? Entonces está en la luz del útero acercándose hacia el endometrio para empezar a implantarse y generar el mecanismo de placentación, como ya les comentó el profe, pero durante ese periodo también se tiene que estar nutriendo, y al no estar conectado al endometrio, necesita que el endometrio produzca, ¿sí? Sustancias para nutrirse, ¿ah? Como en algunas especies se le conoce como la leche uterina, ¿sí? Que son las secreciones tanto del oviducto como del útero que van a ir nutriendo a esas células embrionarias. Pero es importante que haya sincronía, ¿sí? Entre una cosa y la otra, porque si entre el útero y el embrión, o entre el oviducto y el embrión, porque si no, no hay reconocimiento de las partes, ¿sí? Si no, la madre no tiene manera de saber que el embrión está ahí. Necesitan reconocerse, y para eso necesitan estar bien sincronizados en días. Hablamos mucho de esto cuando hablamos de transferencia de embriones, y les expliqué la importancia de que cuando uno obtiene embriones de una donante, ya sea que los va a criopreservar o que los va a transferir en fresco, acuérdense que teníamos que tratar de buscar el útero que estuviera sincronizado con los días que tenía ese embrión. Entonces, si poníamos un blastocito, ese útero tenía que estar en día 7, si poníamos una mórula y teníamos un útero de día 6,5 o día 6, era mejor que ponerle un blastocito, ¿sí? Que había una pequeña, que se permite una pequeña sincronía, nada más que de medio día de diferencia entre el embrión y la sincronía de ese útero, ¿tá? Entonces acá juega un rol importante los niveles de progesterona y los... ¿por qué? Porque la progesterona es la hormona que va a estar encargada de activar la actividad inmunosupresora de algunas proteínas en las hembras que están preñadas, ¿sí? Recuerden, ¿por qué? Porque obviamente necesitamos que el útero como entidad disminuya un poco su actividad inmunológica en contra de lo que es ajeno o extraño a esa hembra, ¿sí? O sea, la parte paterna de ese embrión. Pero eso solo pasa a nivel regulatorio en el útero debido a los beneficios de la secreción de progesterona. Entonces, en estos momentos también es cuando aparecen todas las patologías que están relacionadas a las fallas en el sistema inmunológico, que también me pueden dar mortalidad embrionaria. Sí, así, ahí Josefina pregunta si hay forma de saber... Sí, hay, Josefina pregunta, ¿si hay alguna manera de saber con anterioridad si hay presentación de enfermedades genéticas o no? Sí, hoy por hoy es más, cada vez existen más mecanismos de saber, de estudios que se pueden hacer
para ver si estas hembras tienen enfermedades genéticas o algún tipo de predisposición. De todas formas, ¿sí?, no está difundido ni es masivo por el costo que tienen estas técnicas, pero yo creo que de acá a unos años esto va a ser mucho más frecuente, mucho más común, que se haga un análisis genético a las hembras, por lo menos a las donantes elegidas o seleccionadas. Donantes, no receptoras, Josefina, ¿sí? Porque la receptora, acordate que solamente presta el útero, y la enfermedad genética actúa sobre el embrión, no sobre el útero. Ah, perfecto, profe. Había entendido como que el problema era de la madre en ese caso, no del embrión. Entonces, no, lo importante, José, es que en la madre vos tenés que sincronizar el útero, ¿sí? A ver, el problema genético lo tiene la madre, por supuesto, que lo tiene el ovocito de la madre, ¿sí? Es la que transmite eso. Pero vos ponés ahí para hembras receptora. Acordate que la receptora solo va a prestar el útero. El problema genético no lo tiene antes, ¿sí? Es la que te va a dar el embrión. Está perfecto, profe. No, pensé que era un problema de la madre, entonces dije, bueno, me gasté un montón de plata antes y ahora lo voy a perder toda por elegir mal la madre. No. Ahora sí me quedó claro, gracias. ¿Sí? Y Aye piden si podés volver a explicar lo de asincronía. Sí, gracias, Andrés. Ahora vamos a hablar un poquito más de a qué nos referimos con este término de la sincronía. Factores importantes que tienen que tener en cuenta son, por ejemplo, la calidad del ovocito y del folículo, y de lo que se llaman folículos dominantes persistentes. Cuando hablamos de sincronización de celos y de ovulación y de los distintos protocolos en reproducción, ahí hablamos de que cuando uno hacía un tratamiento de sincronización de celos o de ovulación y no manejaba bien la onda folicular, dejando que un folículo dominante persistiera mucho tiempo, más de 7 días, en el ambiente alto en progesterona, ¿sí?, teníamos posibilidades de que ese ovocito reiniciara la meiosis antes de que se produjera la ovulación. Entonces al momento de la ovulación iba a ser un ovocito envejecido y con menos probabilidad de quedarse fecundados, ¿sí?, de ser fecundados. Entonces, una de las causas puede ser el protocolo que nosotros hagamos, que esté influyendo sobre la dominancia o el periodo de dominancia de ese folículo, que va a hacer que el ovocito esté envejecido, me va a dar problemas o fallas directamente en la fecundación o un desarrollo embrionario más retrasado en el tiempo, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque dijimos que si el protocolo que yo estoy usando lo usamos demasiados días, ¿sí?, de persistencia de niveles de progesterona subluteales, esto hace que los niveles de LH se dispersen, que no tenga un pico preovulatorio concentrado en el tiempo, sino que esté un poco más disperso en el tiempo, y ese aumento de la frecuencia de LH, que no alcanza a hacer que el ovocito ovule, pero que igual lo está recibiendo al estímulo, hace que el ovocito inicie antes la meiosis, ¿sí?, y entonces al momento de ovular ya reinició la meiosis y está envejecido, se le dice así entre comillas, ¿no? Y de esta manera disminuye la fertilidad que puede tener. Otro factor también, que también lo hablamos cuando hablamos de los nuevos protocolos de sincronización de celo, es la duración del proestro y la consecuente fase luteal. Acá tienen que recordar que durante el proestro se dan el crecimiento de los niveles o el aumento progresivo de los niveles de estrógenos que van a impactar a nivel de hipotálamo y de hipófisis para que se dé el pico preovulatorio del LH. Y eso es necesario, porque a mejor o a mayores cantidades de estrógenos durante el proestro,
mejor calidad de ese pico de LH y en consecuencia de tener un cuerpo lúteo mucho más fuerte y más luteinizado, ¿sí?, durante la fase luteal. Y como estuvimos viendo hasta ahora, la fase luteal es fundamental para que se mantenga la vida de ese embrión, ¿sí? Entonces el rol de la progesterona muy importante, como les dije recién, tanto desde el aspecto inmunológico como en el de mantener la gestación, porque es la progesterona la que va a hacer que las glándulas del endometrio y del oviducto produzcan esta leche uterina que va a nutrir al embrión durante este periodo de vida libre que tiene, y que es importante que reciba esa nutrición, porque si no también es un embrión que no se va a desarrollar y no va a llegar a tanto. Entonces el ambiente del oviducto y del útero tiene que estar perfectamente sincronizado con el desarrollo que va teniendo ese embrión. A los que no recuerden bien esto, les recomiendo que vuelvan a reproducción, a la parte de fecundación, y que vean cómo es el desarrollo de ese embrión. Cuando un embrión de día 3 está en células de 8 o en mórulas, ¿sí? O cuando es un blastocito joven, cuando es un blastocito expandido, cuando empieza a su fase de elongación, todo eso vuélvanlo a repasar. ¿Vamos? ¿Cómo dijo de la función inmunológica de la progesterona? ¿Cómo he dicho? La función inmunológica, bueno, eso también vuélvanlo a repasar y a leer, pero lo que la progesterona tiene como función hacer que el sistema inmunológico baje, ¿sí? O se autorregule de manera tal de que el sistema no ataque la parte extraña, ¿sí?, que trae el embrión, que son todos los genes que vienen del padre, que para el organismo de la hembra son extraños, ¿sí? Y si el sistema inmunológico estuviera trabajando normalmente, lo atacaría. Entonces la progesterona a nivel de útero hace que disminuya un poco la sensibilidad, ¿sí?, de ese sistema inmunológico para que el embrión no sea atacado y pueda desarrollarse la gestación. ¿Sí? Gracias, profe. No, de nada. Tengan en cuenta de que no se habla de que se inhibe el sistema inmunológico, porque si fuera así, las hembras estarían proclives a enfermarse de cualquier cosa, ¿sí? O sea, si un sistema inmunológico no está funcionando bien, nos enfermamos de cualquier cosa, nos pasa a todos, ¿sí? Cuando uno tiene las defensas bajas, como se dice comúnmente, somos más susceptibles a enfermedades. Entonces no es que el sistema inmunológico esté bajo, no. Es que solamente la progesterona está regulando de una manera más normal todas estas células, ¿sí?, las interleuquinas, las prostaglandinas, las natural killer, todas las que están relacionadas a la inmunosupresión, de manera de mantener un ambiente más cuidado para que el organismo no reaccione contra ese embrión. Entonces, es importante que se dé esta secreción de progesterona desde el momento del servicio del celo de la ovulación para que aumenten estos niveles de progesterona y no se produzca la luteólisis, ¿sí? Y esto tiene que ir acompañado de la fecundación y del desarrollo embrional. Recuerden que a partir del día 10, más o menos, en los rumiantes, el embrión empieza a secretar interferón tau. Para eso ya es un embrión que eclosionó y que empezó su etapa de elongación. Acuérdense que yo les conté en el teórico de reproducción que se va estirando, se va alargando, eso se llama fase de elongación, lo deben saber, y de esa manera cubre más superficie para poder ponerse en contacto con el endometrio, y más interferón tau se une a los receptores para producir el mecanismo de reconocimiento materno, ¿sí? Hubo algunas teorías por allá alrededor del 2000 que
que no es que hayan sido descartadas, pero tampoco han sido probadas en su totalidad, entonces todavía sigue esa duda, de que se cree que, o se creía en su momento, que los embriones más grandes producían más niveles de progesterona, o eran capaces de fomentar una luteogénesis mayor, y los embriones pequeños producían niveles más bajos de progesterona, ¿sí? Hoy esta teoría no está tan corroborada, porque se ha visto también que embriones pequeños, por más que sean pequeños y produzcan menores niveles de progesterona a lo largo de la gestación, comparado con estos otros, igual son capaces de llegar a término, ¿sí? Y entonces se cree o se habla en las últimas teorías de los últimos años que en realidad se necesitan ciertos umbral mínimo de progesterona y que esa progesterona se mantenga en el tiempo más que sean niveles elevados de progesterona, ¿sí? Lo mismo pasa en los sexos. Otro trabajo que es interesante es cómo la calidad del embrión influye en esto que estuvimos hablando de que las hembras repitan celo o no. Entonces acá en estos trabajos de Sartori, que es un brasilero que ha trabajado mucho con vacas de carne y de leche también, este trabajo de leche, donde dice que la calidad del embrión es más baja en las vacas de leche que están en lactancia, ¿sí? Es muy difícil a veces llegar a acordar entre distintos trabajos de distintos autores cuáles son los porcentajes de pérdidas embrionarias que hay, por ejemplo, en bovinos con respecto a los ovinos, con respecto a los equinos. ¿Por qué? Porque dentro de cada especie, a su vez, dependiendo de la especialización de esa especie o de esa raza, hay distintas categorías que también implican distintos cambios. Por ejemplo, si hablamos de vacas, no es lo mismo hablar de la mortalidad embrionaria en las vacas lecheras que en las vacas de cría, y a su vez, si hablamos de las vacas lecheras, no es lo mismo hablar de las pérdidas embrionarias de las vacas que están en lactancia de las vacas que están secas, ¿sí? ¿Por qué? Porque metabólicamente cada organismo está priorizando distintas cosas. Entonces, la energía se maneja de distintas cosas y la gestación o el periodo embrionario puede afectarse de distintas maneras. En este experimento lo que yo les quería mostrar, teniendo en cuenta esto, que son vacas lecheras separadas y vacas secas. Las barras más claritas son de las vacas secas y las más azules son de vacas lactantes. 1, 2, 3, 4 y 5 se refiere a la calidad de los embriones. Acuérdense que la clasificación de 1 era para los excelentes y la de 5 era para los embriones degenerados o que se descartaban y no servían. Ya 3, 4 y 5 en general son calidad de embriones que se descartan, ¿sí? Pero igual en este trabajo se evaluó los embriones que se obtenían de estas hembras y fíjense que se obtenían mejores calidades 1 y 2 en las vacas secas con respecto a las vacas en lactancia, y que por el contrario, ¿sí?, la mayor cantidad de embriones degenerados los sacaban de las hembras que estaban en lactancia. Y la explicación de esto es lo que les digo, es metabolismo. Una hembra que está en lactancia está en un estado, en un momento fisiológico distinto que el de la vaca seca, ¿sí? Entonces, eso permitía que la calidad de los embriones sea diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que estos embriones, si no los dejan en esta hembra, van a terminar muriéndose y esta hembra va a terminar repitiéndose. Estos embriones de mejor calidad tienen más probabilidad de sobrevivir y de que la hembra no repita esto. ¿Sí? Así se interpreta esa figura. Pasamos entonces a los factores asociados a la nutrición. Para esto, como ustedes todavía no han tenido mucha producción, no han tenido producción de carne ni de leche, les voy a aclarar un concepto que
que en general la mayoría de las pérdidas embrionarias, y esto que les estoy explicando de calidad de embrión, también está relacionado con esto que les voy a decir ahora, que es con el balance energético negativo que tiene la hembra en el periodo de posparto temprano, ¿sí? O lo que es lo mismo, ¿sí? Que hoy se habla mucho de esto, de la condición corporal con la que llega la hembra al parto. Recuerden que si llega con una condición corporal adecuada, alrededor del 3,5, 3,5, dependiendo de las especies, pero por ahí, mejor posparto va a tener esa hembra. Ya lo vamos a ir viendo también en los próximos teóricos de esta segmento. Entonces, para explicarles simplemente lo que es el balance energético negativo, volverles a recordar. Si uno tuviera la gráfica de, acá en el eje de las Y, tenemos marcada la energía metabólica que necesita la hembra, y acá la semana antes del parto, el 0 marca el momento del parto, y las semanas post-parto, ¿sí? Entonces, a medida que va finalizando la gestación, o sea, los 2 últimos meses previos a la gestación, debido a que el rumen está disminuido de tamaño, ¿sí? La ingesta, ¿por qué? Porque el útero está aumentado de tamaño debido al aumento, como les explicó el profe, del crecimiento exponencial de ese feto al final de la gestación, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que la hembra consuma menos por una cuestión fisiológica, ¿sí? Entonces, fisiológicamente consume menos hasta el momento del parto, y no tiene espacio para comer más, por más que yo le dé más, no puede, y es acá donde uno tiene que hacer un manejo nutricional adecuado, no nos vamos a meter con eso, pero bueno. Y, pero a su vez los requerimientos empiezan a aumentar, primero por el último tercio de la gestación y después estas lecheras en la lactancia entran al tambo a producir leche. Entonces los requerimientos para la producción de leche son altísimos, mucho más que el tercio final de la gestación. Entonces, esta diferencia que hay desde el momento del parto en las semanas que siguen, ¿sí? Esta diferencia que hay entre los requerimientos, que son la línea roja, y la ingesta, que va aumentando paulatinamente a medida que el útero va disminuyendo de tamaño, pero igual es muy lento esto. Este espacio que queda acá, ¿sí? Se llama balance energético negativo. ¿Qué pasa ahí? Cuando la hembra entra en balance energético negativo es cuando empieza a usar las reservas grasas, o sea, la grasa subcutánea que tiene, ¿sí? Y que yo la puedo visualizar a través de la condición corporal. Por eso las hembras pierden peso, pierden condición corporal durante estas primeras semanas de la lactancia, porque por más que yo las haya alimentado muy correctamente, fisiológicamente pasa esto, ¿sí? Siempre hay un balance energético negativo. Lo que yo tengo que tratar de hacer como profesional es que este balance energético negativo no sea demasiado pronunciado, o sea, tengo que lograr que esta diferencia entre requerimientos e ingesta sea lo menor posible, ¿sí? Mientras más grande sea este hueco que queda en el medio de las dos curvas, ¿sí? Peor es para la reproducción de esa hembra, por lo tanto para el embrión, ¿sí? Eso simplemente se los quería aclarar porque ustedes todavía no tienen tantos conceptos productivos. Entonces, el balance energético negativo es importante al momento del parto, porque después de que termine el puerperio, yo voy a volver a querer preñar a esa hembra para que me dé un parto, una cría por año, ¿sí? Entonces no tengo mucho tiempo de manejo, si son 9 meses más 60 días de posparto, son 2 meses más, y me queda un mes más para dejar preñada esa hembra y no irme con mis índices productivos. Pero también es importante el balance energético que tenga esta hembra al momento de la inseminación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estuvimos hablando de que las 3 primeras semanas después de la fecundación son muy importantes
para que no se den estas pérdidas de embriones. ¿Sí? Otra cosa que tengo que tener en cuenta en las dietas, es, sobre todo en los rumiantes, es el balance o el equilibrio que haya en la proteína dietaria, ya sea entre la proteína bruta o la proteína digestible en rumen. ¿Por qué? Porque las dietas proteicas que fomenten una alta producción, una alta tasa de producción de amoníaco, el amoníaco se absorbe muy rápidamente a través de la pared del rumen, eso cambia el pH sanguíneo, ese pH sanguíneo cambia y llega hasta el útero, ¿sí? Y esas altas concentraciones cambian el pH también en el útero, y al cambiar el pH en el útero no es un ambiente ideal para el crecimiento de ese embrión, ni para la producción de la leche uterina que necesita ese embrión, y eso va a hacer que se termine produciendo la mortalidad embrional. ¿Sí? Hacia acá que no avanza. Otras causas nutricionales también puede ser la aparición de toxinas en el alimento que pueden interactuar con los embriones y causar la mortalidad embrionaria directamente. Por ejemplo, algunas toxinas puede ser el gocipol, ¿sí? Que es un compuesto fenólico que inhibe la síntesis de progesterona. El gocipol se suele encontrar en las harinas de algodón, ¿sí? Que se usan bastante en las dietas de vacas lecheras. También las micotoxinas, como la aflatoxina del maíz, que es la zearalenona, que esta sí causa muchos problemas de mortalidad embrionaria en cerdos principalmente. Los bovinos suelen ser más resistentes a la zearalenona o a estas contaminaciones con micotoxinas, pero en el caso de los cerdos es bastante grave esto, ¿sí? Entonces a veces cuando hay mortalidades embrionarias muy importantes en las cerdas, uno tiene que ir y revisar lo que están comiendo para ver si no está contaminado con toxinas. Tenemos que recordar, ¿sí?, que la nutrición y la reproducción están íntimamente ligadas, que estas señales metabólicas, ¿sí?, actúan tanto a nivel de hipotálamo, de hipófisis, de ovario, pero también de oviducto y de útero, ¿sí? Porque a nosotros nos interesa tanto que la hembra cicle como que se quede preñada, ¿sí? Porque que cicle y que después no me produzca ningún embrión no tiene ningún efecto para lo productivo. Entonces, tenemos que recordar que hay un equilibrio muy finito, ¿sí? Muy, no me sale la palabra ahora, pero bueno, muy delicado, ¿sí?, entre las señales hormonales, metabólicas y la conexión del ovario, el útero, el hipotálamo y el endometrio, ¿sí? Recuerden que los mismos niveles de estrógenos actúan a nivel de las células del endometrio, que están graficadas acá, y eso va a hacer que se expresen ya sea los receptores para estrógeno como los de progesterona, que son los que me van a interesar cuando la hembra se produzca la ovulación, el cuerpo lúteo, ¿sí?, que empieza a secretar progesterona, y esta progesterona va a necesitar de estos receptores a nivel de útero. Pero a su vez el hígado también, metabólicamente, está produciendo factor semejante a la insulina que favorece el desarrollo folicular y la mayor producción de estrógenos, que va a potenciar este mecanismo. Cuando las hembras están flacas, ¿sí?, o con una condición corporal que no es la adecuada, también la leptina pasa a ser una señal importante que también va a ayudar a regular la expresión de los receptores tanto de progesterona como de estrógeno a nivel de útero. Entonces, cuando las hembras están en una condición baja o no adecuada nutricionalmente, todos estos mecanismos se ven disminuidos y potencian la mortalidad embrionaria, ¿sí? Acá me gustaría
mostrarles un experimento, ¿sí? Donde de por qué se habla de que es importante la condición corporal, en este caso en vacas lecheras, de las vacas lecheras al momento del parto, en general de todas las hembras al momento del parto, ¿sí? En este experimento, fíjense, acá en la primera gráfica, perdón, la redundancia, la condición corporal de las hembras y se dividieron en dos grupos. Aquellas hembras que tienen la condición corporal menor a 3, que están graficadas con las líneas azules, y las naranjas, las que tienen más de 3, ¿sí? Al momento en que llegan al parto. Fíjense que la pérdida de condición corporal es más profunda en las hembras que tienen menos condición corporal. Las azules pierden más peso todavía que las que tienen más condición corporal al momento del parto, ¿sí? Pero a su vez, fíjense lo importante de que esto fue acompañado con la secreción del factor semejante a insulina, como yo les contaba, ¿no? Está relacionado al balance energético que tiene cada hembra. Las hembras de azul, que eran las que menor condición corporal tenían, también disminuyen mucho más la producción de IGF que con respecto a las que tenían una mejor condición corporal. ¿Y esto cómo se representa reproductivamente? Que las hembras que tenían una condición corporal mejor, o sea, mayor a 3, tuvieron un anestro más corto. Fíjense que casi la mitad de días con respecto a las otras. ¿Por qué? Porque el eje reproductivo en estas hembras de menor condición corporal tarda más en activarse y producir la primera ovulación postparto. ¿Qué quiere decir? Que estas hembras de más baja condición corporal al momento del parto me va a costar más preñarlas después, ¿sí? Con esta voy a tener más posibilidades de darle servicio, porque ya a los 37 días, aproximadamente 40, ¿sí? Ya están ciclando nuevamente, y estas todavía no. ¿Entendió? Sí, profe. Bueno, gracias, Cami. En ovejas subnutridas, por ejemplo, eso es en vacas. En ovejas pasa lo mismo, ¿sí? Es importante la condición corporal con que la oveja llegue al parto. Ya cuando lleguemos a las enfermedades metabólicas vamos a ver que en las ovejas se produce una enfermedad muy grave, que es la toxemia de la preñez, y la condición corporal de estas hembras al final de la gestación no es la adecuada, que puede terminar con la vida de la oveja. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, hablando de desarrollo embrionario y esto que yo les comentaba, de lo importante que es que el desarrollo de este embrión sea adecuado y no vaya atrasado en el tiempo, ¿sí? Entonces, en este experimento se dividieron las hembras en dos grupos, las ovejas, ¿sí? En ovejas que recibían una dieta control, o sea, que recibían los requerimientos para mantenimiento que necesitaban, y unas ovejas que recibían la mitad de lo que necesitaban para mantener, ¿sí? O sea que estaban fuertemente restringidas. Acá se fueron sacando embriones, se les dio servicio a esas ovejas, ¿sí? Y se fue sacando embriones a distintos días de la fase lútea. El día 8, al día 9, al día 14, al día 15. Fíjense que entre el día 8 y el 9, entre los dos grupos, casi no hubo diferencias significativas entre los embriones que se encontraban en una oveja o se encontraban en la otra. Todas se quedaban preñadas, ¿sí? Todas tenían embriones más o menos, no había diferencia, a pesar de que las dietas eran muy distintas, ¿sí? 50% de restricción es mucho. Pero cuando llegábamos al día 14 o el día 15, ya se empezaba a ver cierta diferencia entre los grupos, ¿sí? El grupo de mejor dieta tenía desde un 60 a un 100% de preñez, y el otro grupo bajaba a un 8 o un 40%. ¿Sí? Mucho, se perdían embriones. Esto estaba indicando que estas dietas peores hacían que en estos días se perdían embriones. ¿Por qué en estos días se perdían embriones? Les pregunto yo a ustedes, día 14 y 15, ¿por qué se perdían embriones acá? ¿Qué pasaba? La leucolisis. Sí, señorita, ¿quién fue? Valentina, profe. Valentina, muy bien. Sí, porque, muy bien, Gastón. Porque se produce la luteólisis, ¿sí?
estos embriones de la dieta baja, ¿sí? Las ovejas igual se quedaban preñadas, pero eran embriones que no tenían capacidad de evitar la luteólisis, entonces por alguna manera cuando lavábamos estas ovejas, cuando lavaban las ovejas, ¿sí? Sacaban los embriones, había menos ahí, se habían reabsorbido antes, ¿sí? En este caso no. Entonces hicieron un nuevo experimento y vieron, a ver, en los embriones de día 8, que se recuperaban al día 8, ¿en qué estadios estaban para la dieta control y en qué estadios estaban para la dieta baja? Centrándonos solamente acá, día 8, cuando no había diferencia en las tasas de premio. ¿Y qué se vio? Que para las ovejas que estaban en la dieta control, el 100% de los embriones correspondía al estadio de blastocisto expandido, que se corresponde a un día 8, ¿sí? El desarrollo del día 8 de un embrión está como expandido o a veces eclosionado, ¿sí? En este caso, todos los embriones estaban en un mismo estadio embrionario. Fíjense en el grupo de las ovejas bajas, cómo los estadios embrionarios eran distintos, ¿sí? Había mórulas, había blastos tempranos, había blastos expandidos. Solamente estos embriones, cuando llegaban al útero, por supuesto que estaban más atrasados en el tiempo y no podían producir las señales de reconocimiento materno. Entonces se producía la luteólisis y estos embriones se terminan perdiendo. ¿Se entiende a qué nos referimos con desarrollo embrionario retardado? ¿Sí? El embrión igual se produce, ¿sí? Yo inseminé esas hembras, las inseminé bien, había embriones, lo que pasa es que se perdieron en el camino, ¿sí? ¿Por qué? Porque se desarrollaron más lentos, por otras condiciones u otros factores que también están influyendo ahí. Por eso es importante que nunca olviden que estas cosas son multifactoriales, ¿sí? No quiere decir que si yo tengo una buena dieta, después no me vaya a afectar otra cosa, ¿sí? No, están afectando muchas cosas a la vez. Por eso es importante que cuando uno evalúa un sistema productivo, mire la mayor cantidad de información que puede. ¿Vamos? Después entran también los factores ambientales. El más importante de todos es el estrés calórico, que es lo que más produce mortalidad embrionaria, ¿sí? Vamos a ver algunas de las vías, de los mecanismos a través de los cuales se produce estrés calórico. Hasta acá estamos bien, perdón, se produce mortalidad embrionaria por el estrés calórico. Hasta acá ustedes están bien, porque yo parece que yo estoy un poco mareada. Sí, profe. Bueno. Sí. Gracias, chicos. Bueno, seguimos entonces. Sí, profe. Genial. Buenísimo. Profe. Me alegro que se entienda. Sí. Los factores nutricionales, entonces, si causan problemas en la parte de pérdidas embrionarias, generarían pérdidas embrionarias tempranas y retardo en el crecimiento del embrión. Generarían mortalidad embrionaria temprana o tardía, ¿sí? Puede darse cualquiera de los dos. No sabes. Bien. Eso lo vas a saber vos según el tipo de repetición de celos que tenga la hembra, ¿sí? Bien. Sí, claro. Pero va a depender de cuánto sea el desbalance metabólico que tenga, cuánta condición corporal tenga al momento del parto. Recuerden que no hay que generalizar, ¿sí? Claro. No es bueno generalizar. No quiere decir que todas las hembras que tengan 2,5 al momento del parto vayan a tener más mortalidad embrionaria. No, ¿sí? Tienen más probabilidad de que haya mortalidad embrionaria, pero a lo mejor tienen más capacidad de superar esa adversidad y el embrión crece igual, ¿sí? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. En el momento en que ustedes ven la vaca vacía y tienen que investigar por qué está vacía, bueno, hay que tener en cuenta todas estas cosas, ¿sí? Bien, profe. Bien. Bueno, de nada. Cuando hablamos de pérdidas de calor, y acá vamos muy rapidito porque esto también ya lo vimos en reproducción, pero simplemente para recordarles que todos los organismos tienen distintas capacidades fisiológicas de
sacarse el calor, ¿sí? Hay un micrófono abierto, que no sé quién es. Mío. Fer. ¿Querías decir algo? Te dije recién, está todo claro, profe. Ah, no te escuchó. Ah, eso te dije. Ah, Bien, se entiende todo. me alegro. Entonces, las pérdidas de calor a través de distintos sistemas, ¿sí? Que ponen en juego, y dependiendo de los organismos, la especie, ¿sí? Será uno más que el otro, ¿sí? Pero que están relacionados a mantener la temperatura interna del organismo. Sí, el compañero me también. Entonces, estos sistemas que se ponen en juego son la evaporación, la vasodilatación periférica, la respiración, el sudor, ¿sí? Cuando todo esto, cuando dejen de distraerme, cuando todo esto no alcanza para mantener la temperatura interna del organismo, ¿sí? Y el animal pone en juego todos sus mecanismos de sacarse el calor de encima, por así decirlo, pero igual la temperatura interna del organismo aumenta, estamos ante lo que se conoce como estrés térmico. En general, sí, esto está influenciado por la temperatura que hay en el ambiente externo, alta temperatura y alta humedad. Es mucho más difícil que el organismo logre sacarse el calor si nosotros no proveemos de sistemas complementarios, como pueden ser sombras, ventiladores, aspersores, bueno, distintas cosas, charcos para los porcinos. Pero si estamos ante el estrés térmico, este aumento de la temperatura impacta también, por supuesto, en el aumento de la temperatura a nivel del tracto reproductivo. Entonces también va a terminar afectando la viabilidad de esos embriones. El efecto del calor o del estrés calórico, ¿sí? Así se lo llama, puede estar directamente sobre el embrión, causando la mortalidad embrionaria por un efecto directo del calor, o por esto que yo les decía de que está aumentada también la temperatura a nivel de útero y no es la temperatura adecuada para que se desarrolle un embrión, que a lo máximo tiene que estar alrededor de 39 grados, pero si la temperatura aumenta, pasa como si lo produjéramos en el laboratorio a 41 grados, ya es adverso ese ambiente, y el embrión no desarrolla adecuadamente y se termina muriendo, ¿sí? U otra forma también puede ser que debido justamente a estas altas temperaturas y a esta falta de compensación de sacarse el calor interno, el endometrio empieza a descompensarse en sus señales hormonales y metabólicas y se empieza a producir prostaglandina F2 alfa, que puede llegar hasta el útero, hasta el ovario, y causar la luteólisis. Y de esa manera también termina perjudicando la viabilidad de la embrión. Entonces puede haber luteólisis o puede haber muerte directa a través del calor en los embriones. ¿Sí? Profe, Sí. en la misma termorregulación que el animal hace una vasodilatación periférica y sus órganos internos tienen menos irrigación, ¿no se puede afectar también el útero? No, la vasodilatación periférica no hace que haya menos irrigación en el útero, ¿sí? Sino simplemente aumenta la superficie de contacto de los vasos en la piel, pero por supuesto está todo relacionado, el gasto, ¿sí? El hecho de que, ¿cómo? Una preguntita. Si el animal está cursando una infección por una bacteria o algo de eso, este calor, ¿puede generar un aborto? Aborto no sé, porque estamos hablando de mortalidad embrionaria, Lucas. Claro, sí, que me lleve a una muerte embrionaria.
Ajá. Y ahora vamos a ver en las infecciones. Una cuestión es cuando el tracto reproductor no está en condiciones fisiológicas de quedarse preñado, como por ejemplo, si viéramos un servicio, por ejemplo, el celo del potro en la yegua, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo hablamos cuando vimos el ciclo de la yegua? Que se puede dar un celo, ¿sí? Alrededor de los 7 días después del parto en la yegua. Algunas hembras hacen celo y muchos productores deciden darle servicio a estas hembras. Esto fisiológicamente no es adecuado, porque a los 7 días postparto, el útero todavía no logró reacondicionarse y prepararse, ¿sí? Readaptarse morfofisiológicamente a una condición de hembra vacía para recibir a un nuevo embrión. Todavía está en ese proceso de regeneración tisular cuando recibe un nuevo embrión. Entonces, estos embriones tienen altas probabilidades de no llegar a término, ¿sí? Algunos pueden por cuestiones fortuitas, y ahí es donde empieza la lucha entre el productor, que yo le doy servicio, que me llega, se quedan preñadas igual, yo el celo del potro lo uso, ¿sí? Y el criterio profesional. Los reproduccionistas, como reproduccionistas, no podemos, con nuestro criterio profesional, no podemos fomentar el uso de este celo por estas cuestiones. El útero no está en condiciones adecuadas de recibir este embrión, ¿sí? Puede pasar que fortuitamente se quede preñado igual, bueno, sí, puede pasar, ¿sí? Pero no es lo que nosotros deberíamos exigir como profesionales. Luis también les va a decir lo mismo, Luis Lotino, cuando cursen producción X, ¿sí? Pasa, y los que trabajan en Equino siempre hablan de que hay grandes discusiones en si uso el celo del potro o no uso el celo del potro, pero está relacionado con eso. El útero necesita su periodo de reacomodamiento, lo vamos a ver después en el teórico de Puerto, ¿sí? No sé, Gastón, si te terminé de responder la pregunta, porque justo respondió Lucas. Sí, profe, gracias. Bueno, de nada. Profe, antes de que avance, una pregunta. A mí no me quedó muy claro cómo a partir del estrés calórico el endometrio vuelve a producir la prostaglandina F2-alfa. Este mecanismo de desregulación térmica, digamos, ¿sí? Hace que el útero, como les dije, está con temperatura interna elevada también. Y de esa manera el endometrio y las glándulas del endometrio empiezan a producir un montón de factores, no solamente la prostaglandina F2-alfa, sino que se desregula el funcionamiento, ¿sí? Entonces puede haber ciertos niveles de prostaglandina F2-alfa, no se produce por el mecanismo normal de luteólisis, ¿sí? O de producción que vimos cuando hablamos de la luteólisis. No es que los estrógenos estén, no, simplemente que hay receptores a oxitocina que se desregulan y otras células empiezan a liberar esa prostaglandina que no se estaba produciendo a la luz del útero o a ser reabsorbida a través de los vasos sanguíneos, que llega hasta el cuerpo lúteo y da el mecanismo de luteólisis, ¿sí? Es justamente la falta de regulación metabólica que hay que hace que se termine produciendo prostaglandina F2-alfa. ¿Sí? No sé quién preguntó, no sé si le respondí. Sí, yo, perfecto, gracias, profe. De nada, Fran. Bueno, cuando hablamos de factores infecciosos, ya para ir terminando un poco, estamos hablando de distintos agentes diagónicos, bacterianos, virales, micóticos, ¿sí? Distintos tipos de patologías, y ya cuando vayamos avanzando después en el teórico de enfermedades infecciosas, o cuando veamos patologías de puerperio, todo eso, las vamos a ahondar un poquito más. Ahora solamente quería mencionarles algunas de las causas y las enfermedades más importantes. Clínicos, décimos. Antes que siguiera con la parte infecciosa, me quedé con una duda en el estrés calórico. Había nombrado que se podría dar de manera directa sobre el embrión, causando la muerte embrionaria, y había dicho algo de indirecto o no.
Indirecta sería a través del efecto que causa en el útero directamente, ¿sí? Las anormalidades que causan el endometrio que pueden terminar produciendo prostaglandina F2 alfa que va a causar luteólisis y de esa manera se terminaría produciendo la mortalidad embrionaria, pero por un efecto sobre la luteólisis, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno. Entonces, dentro de los agentes bacterianos, una de las enfermedades que van a ver también más adelante como importante reproductiva y que la vimos en reproducción en el práctico es la campylobacteriosis que está producida por el Campylobacter fetus, que es una de las enfermedades venéreas, y el Haemophilus, que no es una enfermedad venérea, sino que es otro agente bacteriano que también se puede encontrar en los bovinos, rumiantes. La principal forma de causar mortalidad embrionaria es causando fallas en la fecundación o en la mortalidad embrionaria temprana. O sea que estos tipos de agentes van a causar una repetición de celos regulares. ¿Sí? Se ha visto que la zona pelúcida sigue intacta en estos casos. ¿Sí? O sea, no es que el agente entre y le cause el daño al embrión directamente, sino que la falla puede estar directamente en la fecundación o en el desarrollo que va teniendo ese embrión. Como que lo retrasa en el tiempo por los cambios que produce en el ambiente uterino o oviductal más que sobre el embrión directamente. ¿Sí? En el caso de, por ejemplo, otras bacterias como Corynebacterium, Mycoplasma, Ureaplasma, hay resultados en la bibliografía que son bastante contradictorios porque en general son más propensos a producir, por eso lo van a ver después en el teórico de enfermedades infecciosas, como causas infecciosas, digamos, de la infertilidad en la hembra, porque en realidad causan más endometritis o alteraciones a través de en el oviducto o en el útero, y no tanto efectos directos sobre la mortalidad embrionaria. Esto que preguntaban ustedes, un útero que tiene una patología, que a veces es asintomática o es subclínica, ¿sí? También va a terminar dando mortalidad embrionaria porque no es el ambiente ideal para que se desarrolle el embrión. Pero puede haber algunos casos en que el embrión sea más fuerte, ¿sí? Y se mantenga ese cuerpo lúteo y ese embrión, a pesar, son los menores. Pero bueno, por eso les digo que hay resultados contradictorios. Hay bibliografías que hablan de que son causas importantes de mortalidad embrionaria y hay otros que no, se centran más que todo en el daño que hay a nivel de endometrio o de oviducto. Después también está la tricomoniasis como otra enfermedad venérea importante que siempre les hablamos en los teóricos, sobre todo para cuando hacemos la evaluación del reproductor macho y de las hembras, ¿sí? Cuando se hacen los muestreos. Lo vamos a ver también en los prácticos, así que no se preocupen. Pero bueno, este es un protozoo, que es la Trichomonas fetus, que también causa abortos, pero puede dar mortalidad embrionaria temprana. Las fallas suelen ser las mismas, fallas en la fecundación o mortalidad embrionaria temprana, como el cáncer. En el caso de los agentes virales, sí, chicos, esto ahí pregunta alguien qué pasa si la hembra da bien en el examen clínico, pero después la infección la tiene al momento de la inseminación, del servicio o en otro momento, ¿sí? Por supuesto, ¿sí? Uno asume que la hembra que entró al servicio tiene todas estas enfermedades libres, ¿sí? Porque le hizo el examen sanitario y está apta sanitariamente, limpia, por así decirlo, sana, por así decirlo, para quedarse preñada. Pero bueno, después se puede contagiar justamente durante el servicio, que el macho le transmita este agente. Los machos a veces no, son portadores asintomáticos, sobre todo de cámpilo y de tricho, y eso puede causar justamente esta mortalidad embrionaria después, ¿sí? Porque el macho inoculó esa bacteria o ese protozoo en el útero, en la vagina al momento del servicio, ¿tá?
Profe, disculpe. Ahí decía en una de las diapos anteriores de la vacunación, entonces eso se debería realizar 20 a 30 días post parto. Y eso lo van a ver, no se preocupen, eso lo van a ver, lo vamos a ver después en los prácticos y en la parte más infecciosa de la materia. Simplemente ahora comentarles cuáles son los agentes que causan mortalidad embrionaria. ¿Sí? Pero sí, hay algunas que tienen vacunación, otros no, ¿sí? O no está aprobado el efecto de la vacunación. También hay que tener en cuenta, no lo puse ahí porque no causa mortalidad embrionaria, pero brucelosis que causa más abortos que embrionarios, por eso va a hablar más de eso cuando hablemos de patologías en el periodo fetal. Ahora solamente me enfoque en que ustedes conozcan cuáles son los agentes que podrían estar causando mortalidad embrionaria. Después la manera de prevenirlos, tratarlos, curarlos, lo vamos a ir viendo más en detalle en el transcurso de la materia, porque si no, no terminamos, ¿sí? En cuanto a los agentes virales, los más importantes en rumiantes son el virus de la rinotraqueitis bovina, IBR, que es un herpes virus, el virus de la diarrea viral bovina, ¿sí? Es como para que ustedes también se vayan familiarizando con los términos, porque a partir de ahora, en casi todas las materias, tóxicas rumiantes sobre todo, las van a ir viendo más en detalle también. Y para que aprendan un poco a integrar las cosas, ¿sí? Empiecen a mezclar lo que ven en tóxicas de rumiantes con lo que le vamos diciendo nosotros también, y a preguntarse cosas de algunas incoherencias que van a ir surgiendo, que nosotros decimos una cosa y otra gente dice otra cosa. Bueno, hagan los planteos, ¿qué es lo correcto? ¿Por qué el profe de tóxica dice tal cosa y ustedes dicen tal otra cosa? Empiecen a cuestionarse, ¿sí? Y otros virus como el parvo, el parainfluenza, ¿sí? Que no se han visto ni se han establecido que tengan roles muy específicos, mortalidad embrionaria temprana, pero por ahí en pequeños animales son más importantes y pueden terminar dando mortalidad embrionaria indirectamente, ¿sí? El virus del IBR o de la rinotraqueitis bovina, que es un herpesvirus, se sabe que actúa directamente sobre el tropoblasto del embrión, o sea que causa una muerte directa sobre el embrión porque puede infectar el tropoblasto, o puede producir una muerte luteal y una necrosis luteal a nivel del ovario, y de esa manera causar la luteólisis que terminaría dando la mortalidad embrionaria. ¿Sí? En el caso del virus de la diarrea viral bovina, acá se ha visto que causan más fallas en la fecundación o retrasos en el desarrollo, y no tanto un efecto directo como el IBR, ¿sí? Pero ambas terminan en mortalidad embrionaria. Con respecto a los agentes micóticos, existe muy poca información, ¿sí? Ahora se están viendo con un poco más de trabajo con respecto a algunos organismos, algunos hongos, ¿sí? Y existe dos trabajos en realidad que hablan sobre el efecto de la cándida usando semen en inseminación artificial que está contaminado con cándida, y eso termina causando mortalidad embrionaria. Pero ya les digo, son dos trabajitos del 94 y después no hay mucho más con respecto a esto. Y no se sabe tampoco cuál sería la manera a través de la cual la cándida termina causando la mortalidad embrionaria, ¿sí? Dijimos que había también otros factores generales, como puede ser la edad de las hembras, el efecto del macho, y acá no estoy hablando del efecto macho, ¿sí? Sino de la presencia del macho y del macho o reproductor que se utiliza en ese servicio o para esos servicios. Entonces, también los protocolos de sincronización de celos o de ovulación, ya sea para IATF o inseminación a celos de calzado, y sí estamos trabajando con hembras cíclicas versus las que están en anestro, y yo les induzco una ovulación, como puede ser en unas ovejas en anestro, en contrastación, que se suelen hacer unas sincronizaciones para aumentar
el número de crías por oveja por año, ¿sí? Pero que tengo que tener en cuenta que una hembra que está en anestro no reacciona igual que una hembra cíclica, y entonces las tasas de preñez son más bajas, esperadas, son más bajas obviamente en las hembras que están en anestro que en las hembras que están cíclicas o en su estación reproductiva. Acá influyen, en todos estos factores influye la calidad del ovocito, que me lo puse, pero porque tiene que ver con la edad de la hembra, ¿sí? En cuanto a lo del efecto macho o del efecto del reproductor macho, ¿sí? La calidad del espermatozoide o del semen que nosotros tengamos, la capacidad de este embrión para desarrollarse adecuadamente en tiempo y de esa manera llevar a una gestación en término. Y bueno, se ha visto que los toros de baja fertilidad, que ya se sabe en un establecimiento que esos toros preñan poco, ¿sí? Entonces son de baja fertilidad, aumentan la prevalencia de mortalidad embrionaria, que son los primeros reproductores que uno debería estar eliminando del sistema. Y esto influye a la hora de elegir el protocolo de sincronización de celo y de ovulación que voy a hacer, y si voy a trabajar con hembras cíclicas versus anovulatorias, porque ahí es donde más se ve el efecto del toro de baja fertilidad. A veces los protocolos fallan, ¿sí? Y como yo hice la valoración del semen y el semen estaba bueno, ¿sí? Pero en realidad la calidad de esos espermatozoides es que preña poco ese toro, ¿sí? Porque es de baja fertilidad, que eso no se puede detectar con un análisis de semen. Por eso le decimos siempre, cuando decimos que hay que evaluar el semen, que el semen es un examen complementario. ¿Que hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlo, porque es más información que yo tengo respecto al reproductor macho. Pero eso no me asegura que voy a tener el 100% de preñez, ¿sí? Entonces, ¿sí? Sí. ¿Qué tipo de agentes micóticos había dicho? La cándida. Bien, gracias. Entonces, teniendo en cuenta esto, tengo que tener en cuenta también estos factores con respecto a la hembra. No es lo mismo una hembra receptora que una hembra que yo estoy usando en un protocolo de sincronización de celo. Bueno, todas estas cuestiones que vimos en reproducción y que tienen que ver con el manejo de las hembras a la hora de aplicar biotecnologías reproductivas, acá las tengo que tener muy en cuenta, porque después las tasas de preñez no es que, es porque usé este protocolo y no correspondía. No, a veces no es solo el protocolo, ¿sí? Son muchos factores como estuvimos viendo. Entonces, para terminar, es importante que tengamos en cuenta que en esta interacción del embrión y de la madre aporta su parte, ¿sí? La expresión génica en el útero, el histotrófico para alimentar el embrión, la calidad del cuerpo lúteo, los factores inmunológicos. El embrión aporta también su parte en esta comunicación madre-hijo, ¿sí? Que es su desarrollo adecuado, el tamaño y ubicación de los embriones en las especies que son politocas, pero además que esta interacción tiene una tercera pata, esta comunicación que hay, que tiene que ver con todos estos factores que estuvimos viendo, con el ambiente, por llamarlo de alguna manera, y ambiente general, que puede ser factores internos o externos, ¿sí? Que están relacionados a la nutrición, a la temperatura y humedad del ambiente, a la estacionalidad, al efecto macho, al protocolo que uso, ¿sí? Todo eso está correlacionado con ambiente, en este caso, ambiente externo e interno. Y todo esto va a afectar también la comunicación que va a haber entre el embrión y la madre para que este embrión llegue a término, a pasar a la vida fetal y después al parto. ¿Sí? Si todo sale bien, vamos a tener una foto como esta hermosísima, donde tenemos un alto nacimiento de embriones, ¿sí? Que se transformaron en fetos. Bueno, rápidamente, para antes de que se vayan todos, ¿sí? Agradecerles. Esta es la bibliografía. Como les dije, hay un par de trabajitos. Les subí el de Hansen, que es un lindo trabajito que está en inglés. Les subí otro trabajito de Sartori, que está en español,
y después pueden pedirme más bibliografía si quieren respecto a este tema. No sé si tienen alguna duda extra o si quieren después la vemos en el próximo teórico o en la consulta, lo que quieran. Por mi parte, no, profe. Bueno, gracias chicos a todos. No, hasta luego. Nos vemos. Gracias, profe. De nada. Chao. Nos vemos, profe. Gracias. Chao, chao. Son los 15 minutitos de la charla inicial. Profe. Chao, chicos, chao. Sí, Fran. Sí, a mí me queda una duda. ¿Hay alguna forma de evaluar esa fertilidad del macho? O sea, ¿cómo podemos realizar prácticas de manejo para eliminar esa infertilidad del macho? Hay muchas. Vimos en reproducción, sí, en la evaluación del reproductor macho, vos vas viendo distintas partes y distintos exámenes complementarios, pero además de la valoración del semen, la prueba de servicio, tu toma de registros te va a ir dando información de cuáles son los toros que tienen más o menos fertilidad. Hoy los centros de inseminación ya están vendiendo el toro y están haciendo pruebas, ¿sí?, para vender el semen de distintos reproductores con la información de si es un toro de alta fertilidad, de baja fertilidad, de media fertilidad, ¿sí? Estudios genéticos que también te van a ayudar a conocer cuál es la historia de este reproductor, pero sí, hay maneras, lo que sí no hay una manera puntual, hay que colectar mucha información que te va a estar dando una idea más de todo el tamaño de la pizza y no quedarte solamente con una porción. Le hago un estudio genético y listo. No te sirve, ¿sí? Sí es de alta fertilidad. Sí es de alta fertilidad, pero vos no le das de comer adecuadamente o te olvidas del manejo nutricional de esos reproductores machos o los pones en una época que las hembras están en anestro, igual no te va a preñar nada, ¿sí? Entonces, son cuestiones que vos tenés que ir manejando con toda la información que tengas, ¿sí? Sí, perfecto. Me había confundido porque, claro, usted había dicho que no solo con la evaluación de semen se podía determinar si era fértil o no. Gracias, profe. No, porque a veces ustedes se quedan con la idea de que si un toro es apto a la evaluación del semen, y uno le dice, no, este tiene buen semen, sí, tiene alta probabilidad de que ese semen preñe, pero recuerden que, como vamos a ver también ahora durante la parte de patologías de macho, hay un montón de patologías que se pueden presentar en ese reproductor que puede hacer que en una época el reproductor no tenga buen semen, ¿sí? Y entonces tampoco te va a estar preñando, o se puede estar causando también mortalidad embrionaria, ¿sí? Sí, perfecto, gracias, profe. De nada. Profe, una consulta. En cuanto a todo esto, ¿por qué sería causa muerte? Claro, los factores. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es el factor? Por ejemplo, ¿cómo sabemos que hay repetición de celo y que la muerte embrionaria fue por asincronía entre embrión y el ambiente uterino? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Y cómo lo solucionamos? Porque por ahí, no sé, o si hay más de dos factores. También fue que no hubo asincronía, pero que también tiene, no sé, está infectado con un agente bacteriano. ¿Cómo lo vemos a eso? No, tenés que ir sacando mucha información. No es tan simple, es buena la pregunta, Abigail. No es tan simple, porque si hubiera estado descubierto ya todo el mundo sabría solucionar la mortalidad embrionaria y no existiría, ¿sí? Entonces, si supiéramos resolver todas las causas, la mortalidad embrionaria ya pasaría a haber sido anécdota nada más. El tema es que vos, con la información que vayas teniendo, vas a ir descartando opciones. Entonces, a lo mejor sabés que esa hembra está en un posparto temprano, por decirte, ¿sí? Y no te diste cuenta y se infectó y está con una metritis, pero no la habías detectado. Y te das cuenta porque no la ves todos los días, ¿sí? Entonces, como empieza a repetirte celos, vas y lo evaluas y ahí te das cuenta de que hay una metritis o de que hay una piómetra. Entonces, ahí decís, bueno, esto puede ser la causa. La resolvés y volvés
la tratas, la resolves y volvés a poner la hembra en servicio y ves si se queda preñada o no. Si es un efecto del ambiente, bueno, verás, vos vas, mirás en la instalación y ves, entras y te fijas, acá hace mucho calor, las hembras pasan mucho tiempo abajo de ese galpón, no tienen ventiladores, no tiene ventilación, le da el sol todo el día, bueno, vas bien.